yo soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y se estudian pues todas las corrientes del pensamiento, desde luego el marxismo. Yo leí textos vinculados con el marxismo, ciencia política. Hablaba yo hace unos días de cómo en el primer semestre de ciencia política, con el maestro Raúl Olmedo, que también daba seminario del Capital de Carlos Marx, analizamos en ese entonces la situación de Chile, estábamos hablando de 1973, como en estas fechas, antes lamentablemente del golpe, y con el apoyo de un libro de Lenin que se llama El Estado y la Revolución, en un análisis colectivo con la guía del maestro, llegamos a la conclusión muy dolorosa de que era muy posible un golpe de Estado en Chile, lo cual desgraciadamente se presentó unos días después. El día 11 de septiembre de 1973 se van a cumplir 50 años, por eso voy a viajar a Chile la semana próxima. Bueno, nosotros tuvimos la posibilidad de tener todos esos elementos teóricos, ¿no? Como leí también mucho sobre la historia de México. Recomendaría yo, por ejemplo, a los estudiantes, a los jóvenes, que entre otros textos conocieran los 10 tomos de la historia moderna de México que escribió o dirigió, coordinó el maestro Daniel Cosío Villegas, porque es un trabajo de investigación de 30 años sobre la historia de México desde la época de la República restaurada, desde 1877 hasta finales del Porfiriato. Pero leyendo esa investigación que tiene que ver con lo económico, con lo social, con lo político, incluso con lo internacional, entiende uno mucho de lo que es nuestro país en la actualidad, lo que fue la sociedad política durante el juarismo, el autoritarismo porfirista y después, desde luego, la revolución en su fase inicial, sus precursores, sus ideales, la lucha contra la opresión, contra la esclavitud que existía en la época de Porfirio Díaz, porque también existe la idea de que la esclavitud fue abolida en 1810 y no, Miguel Hidalgo proclamó
la abolición de la esclavitud. Nada más que la esclavitud no desapareció, se mantuvo un siglo más. Es hasta 1914, 1915 que es abolida la esclavitud, porque en las haciendas habían peones esclavizados. O sea, la estructura de dominación colonial no se modificó en lo fundamental ni con la independencia política de México. Logramos ser un país independiente, pero la estructura económica y social se mantuvo casi intacta. El primer movimiento transformador de fondo social fue la Revolución Mexicana. Entonces, si me dices qué ideología tengo, te digo, yo soy humanista mexicano. Yo me inspiro en la grandeza cultural de México. Yo creo que nosotros somos herederos de grandes civilizaciones que no nos trajeron la civilización los europeos, que nosotros heredamos costumbres, tradiciones, organización social que vienen de lejos, de miles de años atrás, desde la cultura madre, desde la cultura olmeca, 6.000–8.000 años antes de Cristo, y así la cultura teotihuacana, y así la cultura tolteca y la cultura maya y la cultura zapoteca, y somos herederos de eso, porque eso no desapareció con la invasión europea. Eso se mantiene hasta nuestros días. Gracias a esas culturas, nosotros, los mexicanos, podemos resistir, como ha sucedido, muchas calamidades. Nos han salvado nuestras culturas. Por ejemplo, en la época prehispánica, antes de la llegada de los europeos, no había esclavitud. Aún cuando aparecen en los murales de Bonampak esclavos, tiene que ver con la guerra. Pero básicamente la gente era libre y sí había una clase gobernante, un poder civil y religioso. Pero el campesino lo que tenía que hacer, era su obligación, era pagar un tributo, una especie de impuesto, pero era libre. Él sembraba para satisfacer sus necesidades, las de la familia, y los excedentes los entregaba a la autoridad, a la clase gobernante. Entonces, lo de la esclavitud hay que analizarlo a fondo, porque los primeros esclavos que se tienen en México son los que somete Hernán Cortés en Puebla,
Espérame, es interesante. Entonces, a ver, lo otro que no teníamos, propiedad privada en el manejo de la tierra. La tierra era comunal, todos tenían el derecho a la tierra. Eso vino también con la invasión europea. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, porque ahí no pudieron ni el presidente Juárez ni Porfirio Díaz cambiar la forma de usufructo de la tierra. En Oaxaca la mayoría de la tierra es comunal. Entonces, esos son valores. Otra cuestión, no había trabajo asalariado, el trabajo era comunitario, era ayuda mutua, era lo que se conoce como la mano vuelta. ¿Sí? Se hacía una casa y todos ayudaban a hacer la casa. ¿Qué otra cosa? La corrupción. ¿De dónde vino la ambición por el oro? Dice Bernal Díaz del Castillo, en la historia verdadera de la Nueva España, que el tesoro de Moctezuma lo manejaba Cortés y sus allegados, pero que antes de repartirlo, de entregar lo que llamaban el quinto real a la autoridad y quedarse los soldados conquistadores con el tesoro, cada vez era menos. O sea, se lo robaban los encargados de custodiarlo. Y dice el mismo Bernal que cuando lo repartieron les tocó muy poco, porque ya se lo habían robado, como se diría coloquialmente, ya se lo habían clavado los de arriba. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, los mexicanos, una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales, que vienen de lejos, que vienen desde la época prehispánica. Por ejemplo, hasta hace relativamente poco no se conocía ni siquiera la palabra robo en algunas comunidades de México. Se sembraba el maíz y se guardaba en trojes en la misma milpa y nadie se robaba el maíz, porque era el trabajo, era el esfuerzo de otros. La corrupción tiene que ver con arriba, con los ambiciosos, pero no es, como dijo un gobernante hace relativamente poco, que la corrupción era parte de la cultura del pueblo de México. No. La mayor riqueza de México y de su pueblo es la honestidad. La mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Entonces, en eso creo. Bueno, pero eso es una parte. Y lo otro es que yo creo en las enseñanzas de Hidalgo,
es un personaje excepcional. Pues como dije, es el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso los oligarcas de entonces, con saña, no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y le exhiben 10 años en la plaza principal de Guanajuato, al padre de nuestra patria, como escarmiento por haberse atrevido a proclamar la abolición de la esclavitud. ¿En dónde va uno a encontrar a un dirigente así? ¿En qué parte del mundo? ¿Para qué buscar en otras partes a dirigentes o ejemplos de luchadores sociales si los tenemos en nuestro país? Entonces, ¿de quién me guío? ¿Quién me inspira? Hidalgo. ¿Quién me inspira? Morelos. Aquí me llevaría muchísimo tiempo hablando de lo que hizo Morelos, un estadista. Nada más recordemos y recordemos cuando le dicta Andrés Quintana Roo los sentimientos de la nación, que Andrés Quintana Roo era abogado, decía: usted, señor, que es un hombre de letras, ponga, escriba, que se modere la indigencia y la opulencia, pero póngalo bien, escríbalo bien, con buen estilo, porque usted es una gente muy preparada. No, señor, le decía Andrés Quintana Roo, así lo voy a poner, como usted lo está dictando. Ponga, fíjense, que se eleve el salario del peón. Pídanle a un economista ahora que en una frase exprese que deben mejorar los salarios de los trabajadores, que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero. El barretero es el trabajador minero en aquellos tiempos, el minero. Decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado. Pídanle a un pedagogo, aquí a Gilberto Guevara Nieva, a Aguilar Camín, al que cooptó Salinas, que era un hombre progresista y se volvió muy reaccionario. ¿Cómo se llama? Tiene mucha influencia en economía en la UNAM. Rolando Cordera Campos. ¿Sí? Pídanle a Cosío que les defina qué es la justicia, al exministro Cosío, reaccionario, conservador, hipócrita. Decía Morelos que existan tribunales, que haya tribunales que defiendan al débil de los abusos que comete el fuerte. Eso fue lo que hizo Cosío, y eso es lo que hacen los ministros.
protegen al débil de los abusos que comete el fuerte. No, pues eso era Morelos. Y si hablamos de Juárez, tantas cosas, tantas enseñanzas de Juárez, sobre todo su perseverancia, nunca perder la fe en la causa que defendía. Y Madero, apóstol de la democracia, y Villa, y Zapata, y el general Lázaro Cárdenas. Entonces me dices, ¿cuál es mi pensamiento? ¿En qué me inspiro? Pues en lo que yo llamo humanismo mexicano. ¿Qué es todo esto? Claro, me sirve el conocimiento de las ideas políticas universales, pero Martí decía que se injerten nuestras patrias con lo mejor del mundo. Injertemos a México con lo mejor del mundo, de las ideas del mundo, pero que el tronco siempre sea el nuestro. O sea, que primero conozcamos nuestro pasado, nuestra historia. Y nosotros tenemos que sentirnos muy orgullosos, los mexicanos, porque es un pasado glorioso el nuestro. Y todos los pueblos tienen estos pasados y tienen próceres extraordinarios, pero nosotros tenemos en México un caudal, una gran reserva de ejemplos de honestidad, de lucha por la justicia. Somos los mexicanos muy fraternos, tenemos muchos valores, muchos valores. Entonces, no es tenerle miedo al comunismo, no. ¿Qué es el comunismo? La vez pasada lo definíamos. En lo teórico es darle a cada quien según sus necesidades. Eso es el comunismo. Una vez le preguntaron o expresó el Papa Francisco que el cristianismo tenía que ver con el humanismo o que no era comunismo el buscar ayudar a los desposeídos. ¿Cuál es su frase? Defender al pobre no es ser comunista, es el centro del Evangelio. Pero no solo de la religión católica, de todas las religiones. Todos. Las religiones cristianas, pues tienen como centro el amor al prójimo,
pero también otras religiones. Incluso desde antes de Jesús Cristo, los griegos ya hablaban de la necesidad de ser humanos y de la justicia. El socialismo, en cuanto a su definición, es darle a cada quien según su trabajo. Y estos saqueadores, porque eso sí, son muy corruptos los que acusan, ¿no?, de que uno es comunista, populista, paternalista, cuando defiende uno a los pobres o cuando uno está a favor de los pobres. Ellos ¿sí?, roban, saquean, y eso no es populismo, eso es rescate o fomento. Entonces, si ayudar a los pobres es ser populista, que me apunten en la lista.